Muy buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo anda la cosa? ¿Todo bien? Sí, con la gracia de Dios estoy. Bien. Hemos visto el ciclo Brighton y hemos entendido de que el rendimiento es una función de la relación de compresión. Y adicionalmente, analizándolo, hemos visto que también podemos mejorar el rendimiento si podemos conseguir las temperaturas lo más altas posibles en el T3. Y entonces lo que hacemos es expandir en la turbina y generar más trabajo de la turbina para el mismo trabajo del compresor. Y entonces hemos podido llegar a rendimientos del 40, 44, 45%. Y si, bien, hasta aquí hemos ido con el ciclo simple. Hemos analizado el concepto de recuperar el calor cuando el T4 es mayor que el T2. Ese gap de temperatura nos permite pensar en un ciclo regenerativo cuando tengo relaciones de compresión bajas. Al mismo tiempo, hemos visto, gracias a los ciclos de Ericsson, que podemos mejorar la potencia si podemos efectuar expansiones múltiples o postcombustión. Y también mejorar eso incrementando el trabajo de la turbina. Y también podemos conseguir buena potencia disminuyendo el trabajo del compresor con los ciclos de subenfriamiento o enfriamiento intermedio. En ambos ciclos obtengo más potencia, pero
no tan buena eficiencia, pero que se traduce en términos económicos de interesantes alternativas. Como consecuencia de este análisis, ellos ven por conveniente y dicen, ¿y cómo puedo recuperar calor? Y entonces, para recuperar calor, es que empiezan a analizar primero el ciclo de Rankine y ven que la mejor opción dentro del ciclo de Rankine está en incrementar la temperatura, no incrementar presión, porque mejoro el rendimiento, sí, pero tengo bajo rendimiento al interior de la turbina porque empiezo a expandir con un vapor húmedo. Y tampoco la alternativa de bajar la presión de vacío es interesante porque si bien consigo, igual tengo que reforzar todo lo que son las tuberías porque la presión de vacío me puede deformar las partes de las tuberías y muchos elementos comprometidos con este sistema. Y entonces ven que el mejor sistema, indudablemente que es el del ciclo con sobrecalentamiento, con temperaturas superiores a 560 grados de temperatura, y expandiéndolo llego a conseguir una buena expansión del trabajo de la turbina y prácticamente con el mismo trabajo de la bomba. Pero en cualquiera de los dos ciclos hay un calor que todavía lo estoy desperdiciando. Entonces empiezan a analizar y dicen, ¿por qué no construimos turbinas de gas? Porque antes lo hacíamos el proyecto, desarrollábamos las turbinas a gas, pensando en la relación de compresión. En cambio ahora tenemos que pensar en un valor de que el T4 esté por encima de los 560 grados de temperatura. Y con él, como ya tenemos la temperatura límite, que está en el orden de los 1500 grados de temperatura, para el ciclo simple, porque para los turborreactores hemos visto que están llegando inclusive a los 2000 grados de temperatura. ¿Por qué? Porque es otro tipo de exigencia. Está más refrigerado, se le pone todo lo que es el revestimiento cerámico en la parte de la combustión y si quiero tener postcombustión también igual. Y con un buen recubrimiento cerámico ya no necesito enfriar, que era lo que teníamos como premisa, refrigerar los álabes para obtener un buen rendimiento del ciclo simple. Y entonces empiezan a definir aquello y con aquello definen de que las mejores relaciones de compresión para estos ciclos simple y que después va a ser utilizado como ciclo combinado, están alrededor de 16 a 20 a 1. Es decir, 16 a 1, 20 a 1 atmósferas. Que eso multiplicado por los 14.5 o 15 si quieren, que es más fácil, estamos hablando de relaciones de presión de 300 psi, que son relativamente bajos comparado con el tema del ciclo de Rankine. A la vez el ciclo de Rankine ya no tengo que hacer regeneración ni tampoco hacer expansiones múltiples para mejorar el rendimiento. Y entonces todo se vuelve muchísimo más simple. Y entonces allí aparece el famoso ciclo combinado y con el ciclo combinado recupero más o menos el 20-22% y entonces estoy hablando fácil de un ciclo combinado que va a tener un rendimiento del ciclo, un rendimiento térmico del ciclo superior al 65%. Ya está interesante, solamente con el tema este. Además, ven de que
ven además de que la tecnología de los domos no es la mejor y entonces desarrollan el OTSG, Only True Steam Generator. Y con ello se consiguen instalaciones muy compactas, más económicas, menores tiempos de ejecución del proyecto, etcétera, etcétera. Más confiabilidad en el tema de todo lo que es las soldaduras, porque todo eso ya se han hecho las pruebas en fábrica y dan excelentes resultados. Y entonces estos son los ciclos que están en vigencia y obviamente que a nosotros también nos han llegado. Guaracachi tiene este ciclo del OTSG y las unidades de las plantas de Entre Ríos, Guarnes y la Térmica del Sur también están con esta tecnología. Pero hay otra posibilidad. La otra posibilidad es todo el calor residual que ha quedado de la turbina a gas en el T4, es decir, 40% más o menos, puedo recuperarlo en el intercambiador de calor, en una tipo caldera, y con ello puedo desarrollar el ciclo de cogeneración. El ciclo combinado es energía química del combustible, que se va a transformar en calor y que se va a convertir luego en energía eléctrica en el generador del ciclo Brayton y también en generación de energía eléctrica en el ciclo combinado. Pero hay una posibilidad más, y la posibilidad es de que ese calor lo pueda comercializar. Y ese calor, más simple todavía, lo llevo a los sistemas de distribución de calefacción, que lo puedo utilizar para calefacción, puedo utilizar para secados de todo tipo de semillas, maderas, etcétera, etcétera. Puedo usar en los mataderos, en los frigoríficos, etcétera, etcétera. Y ahí aparece la cogeneración. Y con la cogeneración puedo conseguir rendimientos superiores al 92%. Fácil. De repente hasta más. Y todavía va a quedar algo, porque ya lo tengo en calor. Y esa energía calórica también la puedo convertir en refrigeración, que va a ser la trigeneración. Energía eléctrica, calor, con la cogeneración y con la trigeneración le vamos a recuperarlo en frío. Y entonces todo esto es... Y el mundo industrializado aprovecha de todas estas ventajas competitivas que en definitiva es lo que le pone el precio a un producto, a un bien, a un servicio. Además de que de esta manera estamos reduciendo los consumos de combustible fósil y además estamos emitiendo menores emisiones y por consiguiente el tema del calentamiento global y el cambio climático de alguna manera lo vamos controlando. Yo creo que es el inicio de todo lo que se viene. La matriz energética va a cambiar. Y al cambiar la matriz energética, tenemos que estar abiertos a que esos procesos los podamos utilizar de la mejor manera posible. El ciclo combinado es interesante. Aquí no nos da
no nos da para hacer una cogeneración, peor una trigeneración. Tal vez en lugares muy especiales, por ejemplo, en el ICE, en esos supermercados grandes, allí sí puedo generar energía eléctrica, puedo recuperar para hacer una cogeneración, para hacer frío y calor. Pero el problema tal vez podría ser frío más que calor. El problema es que por las condiciones climáticas nosotros no necesitamos calefacción. Nuestro invierno se reduce a 15 días. 2 sures fríos, como uno como el que estamos pasando y otro seguramente que va a venir. No hay más. Y dura 5 o 7 días. Estamos hablando de 2 semanas a reventar. Para calor. En cambio, todos los países que están en el norte, miren, Francia, inclusive la misma Italia, Francia, España, Alemania, wow, Polonia, Rusia, los Países Bajos, Inglaterra, los países nórdicos. El frío tiene un frío de 5 o 6 meses por mes. El verano se reduce a no más de un mes. Y no es el verano nuestro, obviamente. Y lo mismo sucede en el norte. Bueno, la China también sufre, ¿no? De estas inclemencias. Japón igual. Norteamérica, Canadá. Miércoles que es frío. Pero entendamos el concepto de la transformación de la energía. Este es el tema de fondo. Tenemos que entender la transformación de la energía. Y tenemos que ir en esa dirección, jóvenes. Tenemos que tener nuestra mente abierta para poder entender los conceptos y, llegado el momento, ver cómo los podemos utilizar mejor. Vamos a ver entonces la cogeneración. La cogeneración es la producción combinada de energía eléctrica y energía térmica. El ciclo combinado era energía eléctrica, energía eléctrica. Y había algo que todavía podíamos utilizar. El objetivo es obtener el máximo rendimiento energético del proceso de transformación de la energía. El combustible se transforma en calor y luego en energía eléctrica con un alto valor para la industria por el incremento de la productividad. No hay una máquina que no funcione con electricidad. Todas las máquinas funcionan bajo el concepto de un motor eléctrico. Toda la industria se mueve con motores eléctricos. Algunas, ya vamos a necesitar vapor. Por ejemplo, los mataderos. Pero es pues muy, hay una palabra que me gusta utilizarla, exigua, mínima, pequeña, más que mínima, pequeña. Exigua es todavía más pequeña comparado con todo lo que se produce. La energía térmica del escape, que es un desecho, es recuperada, transformada y luego utilizada. Y entonces, la cogeneración consiste en producir electricidad y calor simultáneamente a partir de una fuente de energía primaria, una turbina de gas, un motor de combustión interna. Y por eso es que les decía, ahí en el supermercado ICE, me parece que podría ser interesante. Hospitales, inclusive hasta universidades, podríamos pensar,
Imagínense lo que consume nuestra universidad con los aire acondicionados. Pero el tema es de que estos centros de consumo tienen que estar muy próximos a los centros de generación. Por eso es que nombraba a ICE, porque en el ICE hay motores, es un sistema autogenerado. Y entonces, imagínense si podría dar energía para los sistemas de aire acondicionado alrededor de ello, porque es así como se van construyendo los distintos módulos para poder absorber esa energía que si no la utilizas la tienes que sacar al medio ambiente. Y entonces, miren, aparecen las propuestas. Tengo la escasa de máquina, la turbina a gas y miren, aquí tengo el intercambiador de calor, que es equivalente a pensar que es una caldera, donde los gases de escape van a ir a ceder el calor que tiene ese fluido para luego poder extraerlos y de acá poder sacarlo a los centros de consumo. Europa está lleno de todo esto, joder. Inclusive cómo hacen ellos sus centrales de bombeo, sus centrales eléctricas, bajan a lados de compensación y durante el día o durante la hora de punta van generando electricidad y van a ese lago de compensación. Y luego, como la turbina es una máquina reversible y el generador también, el generador trabaja como motor y entonces chupa energía de la red y elevamos otra vez el caudal del lago de compensación. Y entonces le damos, ya a esta altura ustedes han debido mirar, el ingeniero Ibercruz les enseña el factor de planta, el factor de carga, el factor de demanda. Y entonces lo que hacemos es ese factor de carga, que en un sistema eléctrico normalmente está en el orden del 55%, en los sistemas interconectados 55%, tengo un 40%, 45% que puedo bombear para volver al agua. Y entonces resulta de que ya no necesito de lluvia, ya no necesito del deshielo. Y mi problema se reduce a evaporación. Y todos estos sistemas están avanzando en esas direcciones porque el mundo industrializado requiere de energía eléctrica. El gas natural es la energía primaria más utilizada. Miren, ¿y dónde están los gasoductos? Bueno, nosotros que venimos explotando desde la década del 50, que se construyen, el primer gasoducto, la empresa que construye es la Williams Brothers, para el gas de exportación a la Argentina. Y miren, qué interesante es, y si alguna vez pueden ir a la planta de Río Grande, está en manos de Chaco. Antes estaba en la capitalización cayó a manos de Repsol, y Repsol tenía esas dos plantas, porque hay una planta de inyección y la otra de absorción, y a la par han puesto una del famoso caso Cutler, que los masistas se olvidan, lo mataron al hijo del ingeniero Jorge O'Connor, y Santos Ramírez tuvo que ir a pagar sus penas a San Pedro. Porque así son. Lo sacaron de circulación al pobre hombre. Pero eso es otra cosa. Pero el tema es de que esa planta costó, en principio,
creo que 260 millones, y después de esta travesura ha costado el doble. Miércoles. La corrupción, jóvenes, cómo está presente en todo lado y cómo nos hace pelota a todos. No sé si se acuerdan, de repente no se acuerdan, fue en enero del 2009, hace 12 años. 12 años. 12 años. ¿Y por qué tengo la fecha clarísima? En ese momento estaba trabajando en los Emiratos Árabes. Estábamos poniendo en marcha 2 unidades, 2 aeroderivadas 2500 de General Electric. 2500, 25 megas, 2x2, 50 megas para una planta de cerámica. ¿Qué tal? Bien. Al contrario de la central eléctrica tradicional, cuyos humos salen directamente por la chimenea, los gases de escape de la cogeneración son primeros enfriados y transmiten su energía a un circuito de agua caliente, vapor. Los gases de escape enfriados pasan seguidamente por la chimenea, como lo acabamos de ver. Las centrales de cogeneración de electricidad y calor pueden alcanzar un rendimiento energético del orden del 90%. Este es el atractivo. Ciclo combinado, 65, ciclo con cogeneración, 25 adicionales. ¡Wow! Después, 25% más es harta plata. Harta plata. El procedimiento es más ecológico, ya que durante la combustión el gas natural libera menos dióxido de carbono y óxido de nitrógeno, los famosos NOx, que el petróleo o el carbón. Estamos hablando del gas natural. Pero estábamos hablando de los gaseoductos. ¿Y dónde están los gaseoductos? Hay un gaseoducto que es terrible, el Transiberiano. Viene por la URSS y entra a la Europa Central, y de allá empiezan a sacar o a ramificar los distintos suministros a los países. Pero es pues terrible ese gaseoducto. No es nada comparado con el nuestro. En la Argentina está vaca muerta, y por eso es que no nos están comprando mucho gas, y al mismo tiempo le están vendiendo gas a los chilenos e inclusive a los uruguayos y paraguayos. Pero Paraguay con Itaipú tiene de sobra su energía. Todo su excedente hidroeléctrico se lo vende al Brasil. Y también hay gaseoductos en la zona del Golfo Pérsico. Irán produce bastante gas. Y también los rusos les han metido gas a los chinos. Tienen una muy buena producción de gas los rusos. Y esa es más o menos la configuración que se tiene sobre el tema de los gaseoductos y el tema de en qué medida se los puede utilizar. El resto de los países no tienen otra cosa que más petróleo, o desarrollar todo su potencial hidroeléctrico, y también ahora la generación con energía renovable. El desarrollo de la cogeneración podría evitar la emisión de millones de toneladas de CO2 a la atmósfera. Generar la electricidad
mediante un alternador movidos por una máquina térmica, ciclo Brayton, donde el aprovechamiento de la energía química del combustible es del 25 al 46% del poder calorífico inferior. El remanente se disipa en forma de calor en el escape. Cuanta más grande es la turbina, jóvenes, no puedo utilizar ni motores eléctricos ni motores a diésel para el arranque de las unidades. ¿Qué se utiliza? Se utiliza el generador. El generador, en el momento de arranque, trabaja como un motor. Entonces, se excita a través de escobillas y cuando ya la máquina, la turbina de gas, está con velocidad de autosustentación, más o menos por allá por los 2300, 2500 RPM. Es decir, el ciclo, lo que produce la expansión en la turbina es lo que se consume en el generador y además me permite acelerarlo. O sea que produce un excedente. En ese momento las escobillas se liberan y dejan listo para que el generador, cuando llegue a la velocidad nominal, la excitación me pueda producir un diferencial de potencial en los botes y pueda sincronizarlo con el sistema y trabajar como generación. No se me van a olvidar este concepto elemental. El motor y el generador son máquinas reversibles y la bomba y la turbina también. El resto no son reversibles. El ciclo Brayton no es reversible, el ciclo de Rankine no es reversible, los ciclos de combustión interna no son reversibles. No hay más reversibilidad. Y no es porque sea teórico ni real ni nada, no. Es teórico y es real al mismo tiempo y por eso es reversible. Y entonces esa flexibilidad es la que tenemos. Imagínense una turbina de 500 megas, ¿con qué lo muevo? Tendría que tener una turbina de, no sé, de 25, de 50, para mover. ¿Y cómo lo muevo? O sea, tendría que arrancar y tendría que acoplarlo al eje y después la turbina pararse y que el eje se siga moviendo. Es una, ¿cómo les podría decir? Es una historia que no tiene sentido. Pero sí tiene sentido de que arranque la máquina con el mismo generador. En Guaracachi la máquina, la turbina 11, está bajo ese concepto. En cambio, las turbinas 9 y 10 son máquinas que arrancan con motor eléctrico. ¿Y qué motores eléctricos que son? Son motores de más o menos 2 megas y medio. Vamos a pensar 2 megas y medio para 60 megas. Para 500 megas, 600 megas, serían 10 veces. Por eso es que estoy hablando de turbinas de 25 megas para arrancar la turbina de 50. ¿Te imaginan lo que es? Un motorazo de... Voy a hablar de un generador de 25, 28 MVA, porque esos megas tengo que convertirlos a MVA. Es más o menos, debe ser un arrollamiento que tiene un diámetro de 2,50 metros por profundidad de 3 metros. Más o menos. Es un bruto generador. Ese motor. Pero si lo arranco con el mismo alternador, no necesito poner nada adicional. Lo único que tengo que hacer es consumir parte de la energía del sistema en un motor. ¿Cuánto tiempo trabaja? Más o menos la
el arranque debe estar en el orden de 14, 15 minutos. Y eso lo trabajo. Estas máquinas como trabajan por lo menos más de 800 horas por arranque. Tengo que arrancar una vez cada mes y medio. Más o menos. Entonces, el motor de arranque vive en vacaciones. La cogeneración aprovecha la energía térmica que se disiparía en la atmósfera, la que es recuperada en un intercambiador de calor para calentar una masa de agua. Energía que será utilizada para sistemas de calefacción y para otros propósitos. La eficiencia de la planta se puede medir mediante los coeficientes del FUE, factor de uso de energía, que es la relación entre el cociente de la energía eléctrica generada más el calor útil entre la energía aportada al motor de combustión interna o turbina a gas. Otro indicador es el RCE, es la relación calor-electricidad, que es el cociente entre el calor útil aprovechable y la potencia eléctrica generada por el conjunto motor generador. El primer índice es el más importante, este fue factor de uso de energía, relación entre el cociente de la energía eléctrica generada más el calor útil entre la energía aportada por el motor de combustión interna o turbina a gas. ¿Sí? La turbina a gas, vamos a pensar que estamos en 45 y como llegamos a 90, estamos utilizando 90% del calor suministrado. Está fácil de capturar la definición. Este procedimiento tiene aplicaciones tanto en instalaciones industriales, edificios, centros comerciales, ciudades universitarias, hospitales, etcétera, etcétera, donde el calor se recupera y se emplea para calefacción, refrigeración, mediante sistemas de absorción. Aunque es difícil acoplarlo a viviendas particulares, lo cierto es que cada vez más existen instalaciones denominadas como microcogeneración, que son favorables para realizar instalaciones con calefacción. No sé, no conozco, ni tampoco tengo información, qué atractivo sería en los sistemas de energía nuclear. Porque esa energía nuclear, la mayoría de las energías nucleares están cerca de ríos, lagos y cerca del mar. Entonces, imagínense de que casi me animo a decirles que lo deben utilizar para potabilizar agua, que lo deben utilizar porque si no, si lo voy a alargar a los lagos, fácil voy a tener 5 grados de temperatura en incremento de la temperatura del agua y voy a eliminar a gran parte de la flora y la fauna del lago. Y los ecologistas se oponen a ello, tenazmente. Si estoy utilizando el agua del mar, me imagino que deben utilizar para potabilizar agua. Y de repente para otros usos industriales más. Pues no puede ser posible de que boten semejante cantidad de energía. Ya estamos volando, jóvenes, con la energía. Como las necesidades de ambas energías pueden variar de forma diferente, siendo frecuente producir excedentes de algunas de ellas. La energía de cogeneración es un régimen especial de energía y es necesario regular esta actividad de producción de energía eléctrica que permite utilizar el residuo en cogeneración calor
donde el excedente de energía eléctrica se debe inyectar a la red eléctrica una tarifa fija. De esta forma, cuidado, ¿no? No puede valer lo mismo, porque si estoy utilizando el calor que estoy botando por el escape, la tarifa no puede ser la misma. De esta forma se evita que otra central produzca esta energía de forma menos eficiente. Al generar termoelectricidad, el aprovechamiento de la energía química del combustible es de entre 25, podemos poner 44%, que son los valores con los que se está trabajando actualmente. El resto se disipa en forma de calor. Es decir, estoy eliminando 66% al medio ambiente. Y entonces, miren, del 100%, vamos a pensar que 35%, que es normal para una turbina de ciclo simple, tener rendimiento del 35%. Esto ya prácticamente todas están yendo a ciclos combinados. La turbina de Huaracachi tiene más o menos este valor, 35%, 36%. En ciclo combinado, casi llegamos a 60%. Y entonces, de este 65% residual, miren, 50% puedo ocuparlo en el ciclo de cogeneración y 15% es el sistema, es el porcentaje que voy a utilizar en los sistemas de refrigeración de la máquina y pérdidas. Hay algunos que todavía recuperan la temperatura del aceite. En las máquinas de Huaracachi, yo les voy a hablar a las máquinas de Huaracachi porque eso tengo valores exactos. Tengo casi 10.500 litros de aceite. Y el aceite trabaja alrededor de 70, 71 grados de temperatura. Puedo llevarlo a un intercambiador de calor y ese intercambiador de calor me puede generar calor. Que si junto con las dos máquinas que están una al lado de la otra, o más, digno negocio tengo. La cogeneración aprovecha la energía térmica que normalmente se disiparía en la atmósfera. Todo esto, si no lo uso, va a ir a la atmósfera, evitando los problemas generados por el calor no aprovechado. ¿Cuáles son? Calentamiento global. Y ese calentamiento global nos está asfixiando de a poco. La ventaja de la cogeneración es su mayor eficiencia energética, ya que aprovecha tanto la energía eléctrica de una central eléctrica convencional y la energía térmica residual aprovechada en otros procesos. Y todavía hay otros negocios más ahí, porque como no estoy emitiendo gases de efecto invernadero, puedo vender bonos de carbono. Es otro negocio atractivo. Los países del primer mundo, la industria, consumen y entonces pagan esos bonos de carbono. Y de esa manera, muchos de los proyectos se vuelven rentables. Otra ventaja es que al producir electricidad cerca de los centros de consumo, se evitan la construcción de subestaciones de transformación y líneas de transmisión que representan pérdidas por efecto Joule entre 3 y el 5%, además de las inversiones económicas. Pero es que yo me pongo a pensar y digo, ¿y
¿Dónde puedo abastecer de ese calor? La planta Warnes ya todavía tienen el parque latinoamericano que está cerca, pero ¿qué producimos ahí? Nada. La planta de Huaracachi estaba en el parque industrial liviano. Esa idea ya está totalmente desarticulada. Se han metido los informales por allí y ahora todo se ha vuelto un mercado. Y más adelante habrá que vender la tierra y sacar las máquinas y llevarla a otro lado, porque por dos problemas. Uno es el problema de seguridad. Y segundo, es el tema del agua. El ciclo combinado consume bastante agua de los acuíferos. Tenemos allá abajo, Zahuapac tiene los derechos hasta los 300 metros del acuífero y nos han llevado a perforar pozos de 500 metros de profundidad. Y les cuento que no es suficiente. Porque debería trabajar con una bomba y trabajamos con dos. Y tener la segunda de stand-by. Se vuelve todo un drama. Y entonces habrá que después pensar en dónde se podrá llevar esas máquinas. Y entonces, miren, vamos a pensar que este es el motor, la turbina de gas, este es el generador que está en el eje, salen los gases de escape, voy a un intercambiador de calor y salen los gases ya más fríos. Y en este intercambiador de calor hago circular el agua y extraigo el calor de los gases de escape y los llevo a un consumo de calor. Lo mismo puedo hacer con el sistema de aceite. Un intercambiador de calor, agua caliente, y también puedo obtener un consumo de agua caliente, intercambiador de agua caliente. Y empiezan a funcionar estos dos sistemas. O también, miren, tengo un motor de combustión interna, diésel, o con gas natural. Tengo lo mismo, tengo la potencia eléctrica que no es del 40%, son motores sobrealimentados, que deben estar con unos rendimientos cerca a los 40, 36, 37, ya 40, no importa. Tengo 5% de pérdidas y tengo 55% que puedo recuperar. A esto me refiero cuando estoy hablando de los motores de acá del supermercado del ICE. El alternador, 38%, pérdidas 2%, tengo el motor, tengo el circuito de aceite, tengo el circuito de agua y tengo el circuito de los humos del escape. Entra el gas natural y salen los humos que voy a llevarlo a un intercambiador de calor, donde miren, voy a tener el aditivo de este calor y lo voy a llevar a que tenga una energía calórica resultante que se vuelve interesante. Son balances energéticos que hay que entenderlos nada más, porque después esto está. No se olviden de que, a ver, en el escape tengo el famoso turbo. El famoso turbo en el escape, como son motores grandes, policilíndricos, el flujo es constante y entonces el turbo empieza a funcionar. Pero al otro lado del eje tengo un compresor y entonces me mete aire y el ciclo es sobrealimentado. Es decir, el buque de bombeo, que era menos, lo convierte en más.
Y de allí es de que mejoramos el rendimiento y estamos llegando a 36, 38%, aquí dicen 40, puede ser, no sé. Eso es lo que yo conozco. En eso he trabajado. He trabajado con las máquinas Norbert y Worthington en la planta de Aranjuez, bajo estos conceptos. Motores sobrealimentados, inclusive eran motores dual, consumían más o menos entre el 7 y el 8% con el piloto de diésel, y el resto era con gas porque no tenía chispero, no tiene bujía, es un ciclo diésel. El ciclo diésel se caracteriza por tener una relación de compresión de 32:1, y de allí aparece la chispa, el autoencendido y combustionar. Pero son motores lentos, son motores los dos son motores de 500 RPM. Un terrible volante que es el que le da la fuerza, la inercia, para que ese motor tenga un movimiento más o menos constante. Son motores, las Norbert son de 16 cilindros y las Worthington son de 12 cilindros. Cada cilindro es más ancho que el brazo de usted. Interesantísimo. Interesantísimo. Así que no le estén mezquinando, y vayan y conozcan, y después se les va a ir abriendo las oportunidades. Imagínense, yo estaba viviendo en ese momento en Argentina, vine por acá y dejé mis cosas y me llamaron y me vine, porque allá estaba haciendo instalaciones domiciliarias, y cuando me dijeron de trabajar, miércoles, cuando llegué a la planta, llegué a Sucre, ay, dije, ¿y qué estás haciendo aquí, Augustito? Vámonos. Y pegué la media vuelta a Cochabamba y mi madre me dijo, oye, para, ¿qué estás haciendo? Hace lo que te parezca, pero a mí me parece que no es lo correcto. Estás cerrando la puerta. Una puerta nunca se cierra de esa forma. Imagínense, llegué a Sucre un jueves al mediodía, me estaban esperando jueves, viernes, estuve con el jefe de la división eléctrica, que era el que lo iba a reemplazar. El sábado se fue este bandido y yo me volví a Cochabamba. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Así que me tuve que volver en el micro del domingo en la tarde. Y ya fue para quedar. Pero fue interesante. Fue interesante. Y ese trabajo me abrió muchas oportunidades. Pero sigamos con lo nuestro. Miren, acá está un motor de 4 tiempos. Si se fijan, es un motor de 4 tiempos. Y tengo la salida de los gases a un intercambiador de calor que lo recupero. Electricidad, 30%. 70% de calor. Electricidad, que lo vamos a tener múltiple uso. Y este 70%, aquí el problema está en dónde y a quién voy a vender. Igual acá tengo otro motor de 4 tiempos, tengo el escape, tengo la energía térmica que la voy a acumular, y más o menos es lo mismo. Este es el interruptor, o si quieren aquí voy a entrar a una barra y de la barra voy a salir a los alimentadores que van a ir a la red eléctrica y también van a ir al consumo propio. Cuando digo cuadro en paralelo son los cubicales. Porque puede ser para este generador, como también seguramente hay más de un generador.
Y entonces cada máquina tiene su generador y su interruptor en forma independiente, porque con eso consigo ponerlo en paralelo. Y tengo que abastecer el consumo propio de la planta. Y el resto, bueno, ¿no? La energía eléctrica va a la red y el resto del calor lo lleva a los tanques. Ahora miren qué interesante que es esto, porque ya aquí estoy con dos conceptos. Tengo agua caliente y agua fría. Meto agua fría. Miércoles en el mismo tanque tengo agua caliente y tengo agua fría. ¡Wow! Es decir, que puedo tener para calefacción y puedo tener para frío. Ya está. Esto lo llevo a radiadores, tanto para calor como para frío. ¡Pum! Bingo. El punto de partida es el aprovechamiento del calor residual de las máquinas térmicas como parte del proceso termodinámico, calentando agua sin recurrir a otra fuente de calor. Estos sistemas que ven son tanques, pero aquí pasa desapercibido. Son tanques grandísimos. 40, 50 metros de altura, más también 60, y diámetros de 50. Tiene que ser más alto que el diámetro. ¿Por qué? Porque de allí es que se va a separar la parte caliente de la parte fría. En el mismo tanque hay calor, está caliente, y en la parte inferior está frío. Inclusive voy a ir y voy a ceder el calor y puedo volver con el fluido ya más frío. Y puedo sacar también de aquí para hacer los sistemas de refrigeración. El ahorro energético del combustible primario, gas natural, petróleo y biomasa, resulta más que evidente. Los sistemas de cogeneración representan rendimientos globales del 85 al 90%. ¡Wow! ¿Qué implica? El aprovechamiento simultáneo de electricidad-calor con un elevado ahorro energético. Espérenme un segundo. No sabe. Parece que este está pensando que las clases son a las 6:15. Total, para mí que representa nada. El problema es de que el que quiere estudiar, estudia. El que no quiere estudiar, no estudia. Y se van a aplazar, y si no se aplazan, aprobarán y van a ser unos mediocres. Ya está, el problema de cada quien. Pero miren, hemos obtenido rendimientos del 85 al 90%. ¿Qué implica? Un aprovechamiento simultáneo de electricidad, calor con un ahorro energético. Importante ahorro energético. El gas natural es la energía primaria más utilizada en las centrales de cogeneración que funcionan con ciclos Brayton y de combustión interna. Tengo la energía primaria, una energía de fósil en lo general. Tengo la termoelectricidad de 34-36%, calor, y las pérdidas del 3% que me hacen el 100%. Miren, qué importante se tiene a la cogeneración con el 53%. Esta es una máquina
fíjense, puede ser una máquina de combustión interna, el generador. Tengo la entrada. Siempre van a ver de que la entrada de la tubería en amarillo es combustible, principalmente gas. El diésel es naranja marrón. Y tengo la válvula de mariposa, que es la que me va a dar la relación estequiométrica aire-combustible para que combustione en la unidad motriz. Luego tengo la generación de gases. ¿Sí? Viene por acá el intercambiador de calor. Y el intercambiador de calor me va a llevar, esta es una válvula de una vía, y aquí tengo una válvula de 3 vías. ¿Sí? Y voy a poder ir al intercambiador de calor y de repente puedo utilizarlo también en este sentido, y si no, vuelvo ya con el aire ya frío y viene por acá el motor. Y acá tengo el intercambiador de calor, que voy a hacer circular el agua y va a salir agua caliente. Este es un intercambiador de calor. Limitaciones de la cogeneración. El calor, para ser utilizado de forma eficiente, obviamente que tiene que estar cerca de la central eléctrica. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que estar cerca de la central eléctrica? En realidad debería ser central termoeléctrica. Wow, vamos a cambiar. Me parece mejor. ¿Por qué tiene que estar cerca de una central termoeléctrica? Lo vamos a remarcar. Tiene que estar cerca de la central termoeléctrica. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me están escuchando, jóvenes? ¿Por las pérdidas en la tubería? Puede que sí, puede que no. ¿Qué más? ¿Pérdidas en el transporte de la energía? ¿Por qué? Entonces lo llevaría por una línea eléctrica. Es menor. Estamos hablando de cogeneración. El costo de la tubería es terrible y además tengo que aislarlo. Porque si no pierdo el calor. Tiene que tener una aislación, muy buena aislación térmica. Y eso lo encarece muchísimo.
La mayor dificultad está en el transporte de la energía térmica, pérdidas de calor en tuberías, altos costos de aislación térmica en la tubería. Las instalaciones de cogeneración están limitadas a unidades relativamente pequeñas en comparación con las centrales térmicas convencionales. Por eso les dije, miércoles ese supermercado me parece que podría andar muy bien. Otro que es más grande todavía podría ser el Mall Ventura, que también creo que tiene autogeneración. Ahora imagínense, podríamos utilizarlo en este hospital que está en el tercer anillo, ahí detrás de los Tajivos, no sé cómo se llama, el de Dotweiler. Imagínense lo que sería traer la tubería que tendría que traer desde IC, norte, tercer anillo. ¡Wow! Distinto sería que ese hospital esté pegado o que esté al frente. Entonces, estos proyectos hay que desarrollarlos muy bien. Mire, tengo una turbina, aparentemente de carbón, aquí dice, o gas natural, y la tengo en una central de vapor. Listo, lo largo a una línea de transmisión y lo transmito y lo llevo a una industria, a los domicilios, lo que quiera. Pero en estos domicilios estoy consumiendo calor, combustible, en una caldera para poder calefaccionar las viviendas. Y entonces, este calor que estoy botando acá, no puedo utilizar acá, y ahora la distancia. Ahí vienen los condicionamientos. Bien, el aire, el compresor, tengo la turbina, saco el recuperador de calor. Por eso el generador está en la zona fría, si no debería estar en la zona aquí a continuación. Lo llevo a un intercambiador de calor y en el intercambio de calor, el calor cedido, lo recupero y lo llevo a un consumo de vapor. Y si tuviera algún problema, todavía puedo desviar esto y que no pase por acá porque está en mantenimiento este recuperador de calor. Entonces lo tiro al exterior por esta chimenea. Y aquí también dice, no puedo mejorar todavía aquello si todavía le agrego quemadores de postcombustión para mejorar los caudales. Un motor alternativo, refrigeración de los cilindros, recuperación del gas expulsado, lo llevo al calor, el generador, produzco electricidad y calor. Fíjense que conceptualmente es muy simple, pero el problema es el constructivo. La idea es muy simple. Energía primaria del combustible, me hace funcionar esto, tengo el generador me produce energía eléctrica, los sistemas de refrigeración puede ser agua y también aceite, me cede calor y junto con lo del escape tengo un calor interesante que puede estar en el orden del 60-65%. Bien, otro balance energético, miren, energía primaria 100%, producción de electricidad 37%. Producción neta de electricidad, si tengo 2% de pérdidas en transmisión, plantas, etcétera, sistemas auxiliares, baja a 35%.
Y todavía de este 35, si voy a ir con las líneas de transmisión, voy a perder entre el 2 y 3%. O sea, me va a quedar algo así como 32. Y puedo recuperar el 40%. Miren, si esto no es atractivo comparado con esto otro. Genero electricidad y genero calor. Y estoy llegando a rendimientos del 75-80%. La energía primaria total, 100%. Pérdidas térmicas de conversión. Producción total de electricidad, 37 con 62, ahí están los 60, el 100%. Aquí tengo el 37 menos el 2, que es el uso de la electricidad en la planta, los servicios auxiliares, solamente tengo 37 neto. Pérdidas en transmisión, es el mismo esquema anterior, solamente que está disgregado de otra forma. Son centrales, son bastante, miren, en México tienen sus plantas de cogeneración. Tengo la turbinada, tengo el recuperador en una OTSG y recupero el calor. Seguramente, por lo que veo, acá hay algo donde van a utilizarlo en otro proceso. ¿Qué es lo que normalmente se tiene? Miren, el generador, la turbinada del lado frío, tengo el escape, aquí puedo tener los dampers para sacar a la chimenea directamente o que pase a la caldera de recuperación. Y tengo el vapor al proceso, agua de alimentación, es una sola pasada a pesar de que cae un domo y sale al exterior. Ahora, todavía puedo, dependiendo qué volúmenes quiero, puedo todavía tener una postcombustión con un gas natural. Bien, ¿qué les pareció la recuperación del calor con la cogeneración? A ver, vamos a ver algo. A ver. Voy a hacer un paréntesis aquí. O de repente también al final. No, pero nos vamos a preparar. A ver, déjenme un ratito. Me interesa este. A ver, lo vamos a cortar. Me interesa este, en especial me interesa este diagrama. Bien, sigamos y al final vamos a hacer un análisis con este ciclo.
Vamos a irnos a la trigeneración. La trigeneración. Ya sabemos que la cogeneración es el procedimiento mediante el cual se obtiene simultáneamente energía eléctrica y calor, energía térmica, calor, vapor, agua caliente, sanitaria. Si además se produce frío, hielo, agua fría, aire frío, por ejemplo, se llama regeneración. Estoy regenerando. La ventaja de la cogeneración es su mayor eficiencia energética. Estamos viendo que llegamos hasta el 90%, ya que se aprovecha tanto el calor como la energía mecánica o eléctrica de un único proceso, en vez de utilizar una central térmica convencional y para las necesidades de calor una caldera convencional. En general, al generar electricidad mediante un dínamo o un alternador, movidos por un motor térmico o una turbina, el aprovechamiento de la energía química del combustible es solamente entre el 25 al 40%, y el resto debe disiparse en forma de calor. Con la cogeneración se aprovecha una parte importante de la energía térmica que se disiparía normalmente a la atmósfera o a una masa de agua y evita volver a generarla con una caldera. Peor aún si tendría que, imagínense, si tendría una estufa eléctrica. La estufa eléctrica es la peor aberración de la energía. Es la peor degradación de la energía. ¿Por qué? Porque imagínense que de cada 3 calorías, para tener un rendimiento del 33%, solamente estoy utilizando una. Y entonces me queda un 60% que puedo recuperarla en la cogeneración. Bien, pero de esa energía eléctrica, convertirla en calor, me significa el famoso efecto Joule. Y el efecto Joule me dice 0,24 por la potencia por el tiempo. ¡Wow! O sea, de ese kilovatio, solamente estoy utilizando 250 vatios para convertir calor en una resistencia eléctrica. ¿A dónde estoy yendo, jóvenes? Resulta que todos los edificios de acá, todos funcionan con cocinas eléctricas, calefactores eléctricos. Porque no ha habido una norma que me diga sobre la instalación de los gases, instalación del gas natural en el edificio. Somos tan huevones que no nos damos cuenta de esto y lo que significa esto. Es una verdadera falacia. Yo no lo voy a solucionar, porque tiene que ser una política del departamento, tendrá que ser una política de Estado. ¿Por qué digo esto? Porque en La Paz están acostumbrados al tema de las estufas eléctricas. Porque no hay gas. Pero aquí no tenemos gas, entonces tenemos que cambiar a la matriz energética. Dios mío. No, es que estamos haciendo mal las cosas.
Así que, jóvenes, ustedes que están prontitos a recibirse, abran bien los ojos y cuando vayan a trabajar propongan ideas y propongan cambiar esta situación. Hay que revertirlo. Principalmente se utiliza esta tecnología en empresas que generan gran cantidad de calor, con lo que se produciría electricidad a través de esa energía calórica residual. Bien. La trigeneración es la generación conjunta de energía eléctrica, energía térmica en calor y energía térmica en forma de frío. No se asuste. Antiguamente, las heladeras trabajaban con queroseno. Y en el campo trabajaban, pues no había electricidad con queroseno. Así que no se asusten. Ahora han cambiado con el tema de la electricidad, sí, pero siguen llevando garrafas con el peligro que eso implica. Se trata del aprovechamiento del calor residual de la generación de energía eléctrica para producir calor y frío. Calor residual de la generación de energía eléctrica. Mire, acá está la palabra mágica, o el concepto mágico, como quieran verlo. Y esto es plata, señor. Para producir calor y frío, mediante un sistema sencillo integrado de recuperación y aprovechamiento de la energía química del combustible. La trigeneración es un procedimiento que amplía la cogeneración añadiendo la producción de frío. En el sistema de cogeneración se produce energía eléctrica y calor a partir de un mismo combustible fuente de energía primaria. A este sistema se le añade la producción de frío. Y entonces ahora vamos a ver el balance energético. Miren, las centrales eléctricas, tengo pérdidas de transporte, eficiencias 45%, calderas a gas, eficiencias de 90%. Tengo 5% de pérdidas en la entrada del combustible. Y aquí tengo electricidad, 30 kilovatios. Calor, 50 kilovatios. Acá tengo la cogeneración de eficiencias del 85%. ¿Por qué? Porque estoy sumando este 30 con este 50 y está más o menos en. Con la cogeneración puedo llegar a 30-55 y llegar a una eficiencia del 85%. Esto es lo convencional y esto es lo que me propone con una cogeneración. Y entonces, acá está el balance energético. 130, 30, 50, 50, miren. En cambio, esta es mucha pérdida. En cambio, acá, las pérdidas solamente son del 15. Aquí son 50. Estoy esperando 35. O si quieren, hay una eficiencia del 30% entre este sistema convencional y este sistema. Ahora, el problema, vuelvo a insistir, ¿dónde corcho metemos esta energía? Ahí está todo el problema. Pero desde el punto de vista de la teoría, sí. Y por eso es que hemos desarrollado los ciclos combinados, porque estos sistemas, si bien son interesantes y amerita tener un estudio y una idea clara de la objetividad de estas centrales, tiene sus limitantes. Tienen que estar plantas pequeñas, cerca de centros de consumo, centros de hoteles,
pueden ser hoteles, pueden ser centros comerciales, hospitales, universidades. Es interesante para la Gabriel tener su autogeneración. Lo hemos analizado tantas veces y no ha sido posible. Y lo mismo también se ha analizado el tema de los paneles solares en los techos de los módulos. Ahí la Politécnica ya tiene un proyecto viable. Y no sé en qué atora. No sé, la verdad que les digo, no sé en qué atora. Parecería que son socios de la CREN. Porque podemos ahorrar. En los sistemas de aire acondicionado, jóvenes, se consume energía eléctrica. Si esa energía eléctrica la podemos producir con paneles fotovoltaicos ahí en el techo de los módulos. Casi. Lo que pasa de que la Politécnica tiene 2 módulos y tiene unos pasillos donde se pueden instalar los paneles solares. Y el problema de la demanda es de que es en la mañana y al mediodía, en la tarde, porque en la noche baja el calor y ya no es necesario utilizar sistemas de refrigeración. El combustible y la trigeneración, miren, tengo pérdidas de calor, electricidad, calor, refrigeración, calor, refrigeración, tengo el 55% para jugar y tengo 2% de pérdidas. Y entonces, véanlo y analícenlo, los bloques de energía. Qué interesante que se puede observar de que este 55% puede utilizarlo en calor y en frío. En el verano lo puede utilizar en refrigeración y en el invierno en calor, calefacción. No necesariamente en Santa Cruz, habrá que pensar dónde se lo puede implementar, en qué industria. Los sistemas de trigeneración permiten su viabilidad técnica y económica. La gran demanda de energía de centros de consumo y de calor y de frío. Este ciclo permite la utilización integral de la energía, hoteles, hospitales, centros comerciales, etcétera, etcétera, donde se requiere energía para climatización por la estacionalidad anual, calor en el invierno y frío en el verano. Todo el año tengo ocupado ese bloque energético. En un momento calor, en otro momento frío. El calor y la producción de frío permiten un mejor aprovechamiento global de la energía. Y aquí ahí empiezan ya a especular un poco y a tratar de sacarle el máximo beneficio. Generador, es un ciclo combinado, la planta de tratamiento de agua, la bomba, y aquí puedo tener una recuperación para una cogeneración. Y aquí también, en los sistemas de enfriamiento. Dice, no, agua al río y o al mar, que es lo que les estaba diciendo, o a un lado también. Y necesito de estas torres de refrigeración. Cooling tower. El condensador, la turbina de vapor, y miren, todo es posible. Del generador lo llevo a la subestación, en la subestación este es un transformador y elevo el voltaje y lo llevo a las líneas de transmisión. Y miren cómo van cambiando las instalaciones. Interesante. Esto ya lo habíamos visto en México.
Cambio de la matriz energética. Miren lo que se viene. La verdad es, y lo están haciendo ya, ¿no? He visto trabajos de grado con estos sistemas. Un colector de campo solar y aquí tengo el agua. Ahora imagínense que puedo generar más allá de los 500 grados de temperatura para poder expandirlo en una turbina de vapor, y el agua que va a quedar lo puedo utilizar en todo lo que hemos estado hablando. Voy a tener el generador, la etapa del transformador elevador y la electricidad a las líneas de transmisión para llevar a grandes distancias. Obviamente que estas plantas tienen que estar bien ubicadas, ¿no? Van a tener que ser en lugares donde tenga mucha radiación solar. No sé, de repente se da el altiplano. Allá hay una buena radiación solar. Y esto es lo que se viene, joven. Esto es lo que se viene. Porque lo que queremos es una energía renovable. Y las máquinas térmicas entrarán en la hora de pico, en la noche. O de repente, si hay viento, recuperar energía eólica. Todo esto va a cambiar. Métanse en la cabeza esto. Y ustedes lo van a ver, los cambios. Esto es lo que se viene. El cambio de la matriz energética. ¿Dónde está la energía? En el sol. Y tengo energía infinita. Bien. Pero esto es lo que quiero analizar con ustedes. Esta temperatura, no. Voy a poner aquí, que va a ser la fría. Esta va a ser la temperatura en rojo. Y esta es la temperatura máxima. Más rojo sería, ¿no? Esta es la máxima. T3, donde vamos a poner en negro. T3 máximo. Máximo. Hemos dicho que está en 1500 grados de temperatura, ¿sí? Le voy a poner grados centígrados. Ya no le voy a poner el puntito. Este punto está... Vamos a pensar como ciclo combinado. T4. T4. Y vamos a pensar que estamos en mayor a 560 grados centígrados. Y esta es la temperatura ambiente. Temperatura 1. Temperatura 1. Vamos a poner en Santa Cruz que sean 30 grados, ¿le parece? La promedio. Porque va a ser mayor
va a estar en 36 más o menos, la mínima de repente va a estar en 10 grados, creo que ha hecho los días pasados. Bien, ahí está. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer, jóvenes? Si elevo la temperatura, uy, si elevo la temperatura, voy a pasar, estoy en negro. Voy a pasar acá. Me voy a ir más arriba. Voy a ir a mayor temperatura límite. Bueno, pero estamos jugando. Entonces, ¿eso qué me trae como consecuencia? Me trae como consecuencia de que si lo expando, voy a expandirlo hasta por acá. ¿Sí? Y entonces, acá, negro, este la hizo vara. Se me va a ir por encima de los 560 grados. Mejor. Bien. ¿Qué tengo aquí? Tengo aquí de que el T4, perdón, es mayor que el T2. Entonces aquí tengo un gap. Puedo utilizar ciclo regenerativo. Pero le vamos a cambiar, le vamos a dar violeta. Entonces, aquí aparece el ciclo regenerativo. Aquí hay un gap, un delta de temperatura. Pero puedo hacer una expansión múltiple. Entonces, puedo acá hacer una expansión múltiple. Lo vamos a cambiar de color. Vamos a hacer un naranja. Y entonces lo expando y con ese ciclo de expansiones múltiples todavía puedo mejorar más mi ciclo regenerativo. Y entonces he aumentado acá. Y por otro lado, vengo por acá y digo, ajá, quiero hacer un ciclo con subenfriamiento. Y entonces hago por acá. Está medio chueco, creo que es mejor usarlo en la recta. Vamos a borrar. Por acá. Esto va a bajar también. Voy a tener el trabajo del compresor 1, el trabajo del compresor 2, y esto debería ser más o menos que pase por ahí. Siempre es un poquito más, ¿no? Ah, entonces, mire, tengo el ciclo regenerativo, y si estoy jugando con las expansiones múltiples, voy a poder recuperar más calor todavía. Y voy a poder recuperar todo esto. Bien. Esto era lo clásico, ¿no? Regeneración, expansiones múltiples y su enfriamiento. Bien.
Pero miren cómo son las cosas. Han ido jugando con todo esto, claro, y se dieron cuenta de que el concepto de la regeneración lo puedo utilizar en los ciclos combinados. Y entonces, antes hacíamos la relación de compresión, la temperatura límite, porque una vez que encontrábamos el punto 2, la isobara, encontrábamos el punto 3, expandíamos, encontrábamos la 4, hasta la isobara ambiente, y hasta la presión ambiente. Pero oye, pero si esto lo podemos hacer con el ciclo combinado. Ah, aleluya. Entonces, dicen, a ver, vamos a hacer el intento, dicen, ¿no? Y olvidémonos de todo esto, porque todo esto son instalaciones costosas, unos volúmenes terribles, áreas, espacios. Y entonces, ¿y qué pasa si voy mejorando las temperaturas? Vamos a pensar de que estamos en 960 y hemos llegado, vamos a llevarlo más arriba. Y entonces, oh, pero podríamos hacer más grueso, ¿no? Oh, muy grueso, podemos decirle. Y lo expando. Bien. Y entonces, ahora sí, estoy con temperaturas altas, buenos rendimientos de la turbina, ¿sí? Estas temperaturas altas superiores a 560 grados, y entonces tengo que hacer un nuevo balance energético acá. Ya no me gusta esta, me gusta más la fina. Y entonces, este es el trabajo de la turbina. Y esto es el calor que puedo recuperar. Y dentro del calor que puedo recuperar, recupero más o menos hasta aquí para el ciclo combinado. ¿Se acuerdan? Aquí viene el ciclo de Rankine y esta parte ya no entra, que son los cambios de 100 grados de temperatura que tengo que hacer en el condensador. Y entonces con ello obtengo unos buenos rendimientos del 60 y pico %. Esto es lo que es el ciclo combinado. En cambio, el ciclo de cogeneración directamente juegan de acá, lo vamos a cambiar. De acá hasta acá. Entonces, todavía recuperan este calor. Este calor más recupera. Y es por eso que se llega a alto rendimiento. ¿Qué es lo que hace con el dimensionamiento de las turbinas para cogeneración? Elijo este punto superior a los 560 grados. Trazo una vertical hasta la temperatura límite. Tengo esta temperatura límite y ahora puedo elegir la mejor relación de compresión para tener el mejor rendimiento de este ciclo. Y ya sabemos que está en el orden de 15 a 20%, de 15 a 20 atmósferas. Relación de compresión de 15 a 20. Y entonces, en función del diseño que tengo, trazo este diagrama y construyo la máquina. Antes hacía al revés. Iba con la relación de compresión,
iba a la temperatura límite, lo expandía y ya estaba el ciclo. Ahora no, tengo que partir de este requerimiento. Y es hasta donde manejo la tecnología, la temperatura límite, y con la temperatura límite veo, veo qué qué presión constante, qué isobar está pasando por este punto, y con ello encuentro este punto 2, porque estoy ya con el 1, que es la temperatura ambiente, y las condiciones del sitio que las he llevado en forma vertical. En la intersección queda el 2. ¿Qué es lo que tengo? Tengo el 4, tengo el 1 y tengo el posible 3. Y está diseñado el ciclo y están diseñadas turbinadas, con la posibilidad todavía de poder acá mejorar los rendimientos, ya sea con el ciclo combinado o también por cogeneración. Esto es lo que quiero que entiendan, jóvenes, y que se abran. No solamente se limiten a estudiar y sacar las fórmulas de memoria. No, no sirve, por Dios, no sirve. Desarrollen su capacidad de análisis, son ingenieros. No son robots. Y entonces todo lo que está alrededor de ustedes tiene que tener pues un sentido de percepción por parte de ustedes. Y búsquenle la vuelta y propongan sus ideas. Propongan sus ideas, propongan los cambios correspondientes. Y los cambios son chiquititos, no son cosas monstruosas. ¿Qué está pasando con las aguas de los sistemas de refrigeración? ¿Le están haciendo un buen tratamiento? ¿Qué están haciendo con el manejo de los aceites? ¿Qué están haciendo con todo el tema de los filtros, de todos los sistemas auxiliares? Si logran algún beneficio en todos los sistemas auxiliares, van a beneficiarlo al ciclo. No se olviden algo. El proyectista está a miles de kilómetros, no está aquí en el sitio. Ustedes están en el sitio. Y ustedes son los que tienen que generar cambios de esas instalaciones. Vean qué herramientas van a utilizar, vean qué cosas hay a su disposición de ustedes. Aquí en la ciudad es más fácil, en el campo es más difícil, más jodido, porque tengo limitaciones. Porque por último, si necesito algo, me voy y busco, ¿no? Con esto voy a terminar. Un día voy a una parada de planta de la British Gas y resulta de que tenían algún problema con el generador y fuimos a ver ese tema. Y bueno, empezamos a hacer el trabajo y había una resistencia que nunca la habían tocado, y cuando la empezamos a desarmar y limpiar, resulta que la resistencia había estado quemada. Y ahora ya no me acuerdo en qué era. Nos llevaron en avión. Nos tuvieron que llevar hasta Villamontes en una camioneta al mercado, y allí compré esas resistencias para los calefactores, para las hornillas de cocina. La llevé, y ahora el problema era que en los planos tenía el valor de la resistencia. Y entonces tenía que hacer una adaptación mientras llegaba el repuesto. Por un problema de una resistencia que producía un cierto calentamiento, no le sacaban el beneficio a la máquina. Miren, una tontera.
Sin embargo, para mí fue una experiencia muy interesante. ¿Por qué? Porque no había estado en una parada de planta de los petroleros. Bien traumático. Bien traumático. Sus sistemas de las famosas tarjetas etiquetado, sus sistemas de habilitar los grupos de trabajo, la salida de los grupos de trabajo. Nosotros fuimos de los primeros en salir, pero una cosa realmente interesante. Sumamente interesante. Cómo manejan ellos esas paradas de planta. Primero, nos juntaron a todos y nos dieron una charla de lo que significa esa parada de planta y lo que significaba el tema de seguridad. Era en el campo de la vertiente. Nos llevaron y nos sacaron en avión. Así se manejan ellos. Bien, jóvenes. Creo que con esto hemos terminado esta parte y el próximo viernes vamos a ver una presentación de mantenimiento. Y ahí van a entender el problema del mantenimiento. Lo que vamos a ver es principalmente el tema de la confiabilidad y la disponibilidad. ¿Por qué se hace el mantenimiento? ¿Qué se obtiene del mantenimiento? ¿Y qué es lo que cómo ha evolucionado durante todo este tiempo el tema de mantenimiento? Es algo interesantísimo. Y no es lo que están pensando. Hace poco nomás estuve de jurado y viendo un trabajo y no lo están planteando bien. El tema era un mantenimiento centrado en confiabilidad que no era precisamente el más adecuado para esa industria. Y bueno, pues hay gente que no ha trabajado y se mete a opinar y son eruditos. Wow. Pero quiero dejarles bien claro por qué el mantenimiento. El mantenimiento es para darle más disponibilidad a la máquina y para atenuar la probabilidad de falla de la máquina. Se hace mantenimiento con ese objetivo. No les voy a decir más nada, sino que nos vamos a ver el viernes a las 6:15 y allí vamos a desarrollar el primer tema. Y el segundo tema está referido a las famosas curvas de falla. Y allí nos vamos a dar cuenta de algo muy elemental. Si puedo eliminar el mantenimiento, mejor. Y además de que el mantenimiento preventivo solamente agarra el 11% de la probabilidad de la falla. Y entonces hay que tener cuidado con ese mantenimiento preventivo, que yo no sé por qué mis colegas insisten en ese mantenimiento. Bien, eso es lo que vamos a desarrollar en las próximas clases y prácticamente estaría concluido el programa de máquinas térmicas, turbomáquinas térmicas. Y si podemos dar el examen, cuanto más rápido lo tengamos el examen, mejor va a ser para ustedes. Porque si no, se van a olvidar. Así que piénsenlo. Estamos a 20 y pico de junio. Veremos el tema de mantenimiento y nos ponemos de acuerdo. Ok, jóvenes, que tengan un buen día. Hasta el sábado, hasta el viernes. Hasta luego, ingeniero, gracias. Hasta luego.